Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Cuando Fraxon regresó a España, muy pocos, yo diría que casi nadie, sabían quién era. Había sido el mago español de mayor proyección internacional, sin duda, pero regresó a un país que tenía escaso interés por sus artistas en el exterior y un déficit de información. Ya era muy mayor, estaba retirado, casi nadie le había visto actuar. Su recepción fue más bien íntima. En primer lugar, cautivó por su modo de ser, por su carácter. Poco después, cuando se le fue conociendo más a fondo por sus conocimientos y su gran experiencia. Y al fin empezaron a llegar noticias, retazos de su vida, de su legado. Era el tipo de mago que todo el mundo hubiera querido ser, pero su pasado se mantuvo en gran parte en la bruma. Por eso es tan necesario un libro sobre él, una visión completa de su figura y de su magia excepcional. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Mi nombre es Borjo Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta nueva aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones hablaremos sobre un mago que ha estado en la boca de todos, que causó asombro, un hombre que hablaba con los objetos, que triunfó en los Estados Unidos, que manipulaba los cigarrillos de un modo tan magistral que cautivó a magos y profanos de todo el mundo. Nos referimos a José Fraxon, así que, si os parece, comenzamos. Imagino que tras las palabras iniciales de don Ramón Mairata hablando sobre José Fraxon, habrán surgido en vuestra mente las cartas ascendentes con naipes gigantes, la versión del periódico roto y recompuesto de Fraxon, la multiplicación de billetes, la desaparición de la radio y, por supuesto, su inigualable manipulación de cigarrillos. Actuó en lugares increíbles, el Hilton, el Coconut Grove de Los Ángeles, el Waldorf Astoria de New York, el Palladium de Londres y hasta el Club Lido de París, donde actuó nada más y nada menos que durante 82 semanas, que se dice pronto. Para hablar sobre José Fraxon tenemos a un experto conocedor de su trabajo que lleva estudiándole durante años y que además es un excelente mago y artista. Para los que no conozcáis a Ferran, puedo deciros que es un mago profesional, también artesano, creador de sus propios juegos. De hecho, si tenéis oportunidad, seguidle en Instagram porque tiene un material realmente interesante. Es escritor, traductor de varios libros mágicos y sinceramente un experto en la figura del mago que tenemos hoy entre manos. Si os parece, comenzamos con la primera pregunta. Ferran, ¿qué te llamó la atención de José Fraxon? Y bueno, ¿por qué estudiar su obra? Lo que más me llamó de Fraxon fueron dos cosas, ¿vale? Pero antes tendría que decir que a mí Fraxon siempre ha sido un mago que me ha sido familiar, no ha sido un mago que de pronto pues hayas descubierto de golpe y tal, sino que siempre ha estado presente desde mis inicios, porque yo aunque tenía libros de magia, cajas de magia y tal, me inicié con el curso por fascículos de Juan Tamariz y semana a semana iba aprendiendo magia. Y en esos fascículos hay unos cuadernillos de historia de la magia. Y en esos cuadernillos de historia de la magia aparecía siempre Fraxon. Pues aparecía la foto, sale una foto con una radio en las manos, decían que era capaz de lanzarla al aire y desaparecer, el nombre de los cigarrillos. Entonces siempre me ha sido familiar el tema de Fraxon, siempre me ha sonado en la mente. Luego, pues con el tiempo, pues con los amigos siempre he ido hablando sobre él, tal, y pues bueno, descubrí que tampoco había no había prácticamente nada de información suyo, salvo la jaula y algunas entrevistas y poco más. Entonces, ¿qué es lo que hizo que me llamara la atención? Pues yo recuerdo que fue cuando terminamos el libro de 13 de Alberto de Figueiredo, lo terminamos de escribir, editar y todo eso, y mi vida se quedó vacía y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces pensé, ¿escribo un libro sobre mi magia? Y digo, bueno, quizás un poco atrevido escribir sobre mi magia, pero a pesar de ello me puse a escribirlo
pero me rodaba en mente escribir algo, buscar hacer una investigación sobre otra persona y no sabía sobre qué le iba a hacer. Y una noche en casa, viendo vídeos de magia antiguos, me gusta ver la magia antigua, de pronto paro y abro un vídeo nuevo y veo un señor no muy grande, de unos 50 y tantos años, con el pelo hacia atrás, pequeñito, muy simpático, se le ve una bondad especial, un carisma especial, una espiritualidad especial, y empieza a hacer magia con cigarrillos y yo me quedo prendado, me quedo alucinado y me di cuenta que es Fraxon, el Fraxon que tanto había oído hablar y que no había tenido nunca acceso a nada suyo. Pero nada de nada, porque yo cuando, ya digo, cuando me inicié oía Fraxon, jamás había visto nada suyo. Entonces veo hacer esa rutina de cigarrillos maravillosa, asombrosa, a pesar de estar mayor. mm, la veo una y otra vez, me sigue engañando, me sigue ilusionando, no entiendo muy bien ciertas partes, cómo salen, de dónde salen esos cigarrillos. Y me quedo tan asombrado que digo, habría que intentar escribir algo sobre Fraxon o investigar. Entonces, eso es la primera impresión. La segunda fue que fue al poco, fue todo muy seguido. Yo estaba organizando con Natalie Machado un congreso de magia aquí en Murcia y para ese primer congreso queríamos invitar a Ramón Mairata. Y hablé con Ramón, le llamé por teléfono para ofrecérselo y después de ofrecerle todo el tema y tal, que se mostró como siempre encantadísimo a participar, recuerdo que él me dijo, bueno, estoy aquí sentado en una terraza viendo el acueducto, tomándome una cervecita y, y entonces le preguntó sobre Fraxon y él me dio la segunda cosa, la segunda clave para mostrar el interés y ya enamorarme del proyecto que me dijo Ramón, hombre. Dije, ¿conoces algo sobre Fraxon? ¿Dónde puedo investigar? Entonces me dijo, hombre, Fraxon, el mago que intentó retirarse 3 veces y nunca pudo. Y ya eso, y la historia, y luego la explicación, consiguió captar totalmente mi atención y ya quise estudiar su vida. Quise aprender su magia al principio, pero terminé aprendiendo su vida para poder contar no solamente su vida, sino también su magia. Por eso, esas son las dos cosas que más me llaman la atención. Y sí, hay que estudiar a Fraxon. Yo creo que debería ser, de hecho, obligatorio estudiar porque él es un genio de la magia. Él consigue algo, consigue una cosa que no sabía cómo definirlo, no se debía llamarle el nombre exacto, pero él es una persona que se adelanta al espectador. Eso es maravilloso. Es algo que siempre he tratado de poner yo en mis juegos. Él piensa y sabe lo que va a pensar el espectador, y cuando sabes lo que va a pensar el espectador, puedes desarmarles muy fácilmente, porque solamente hay que mostrarle que no se hace el efecto como ellos piensan, y eso resalza más el efecto, ¿no? Entonces, en el caso de los cigarrillos, pues sabe que piensa que lo están en la mano y constantemente está mostrando las manos, tal, y carga en momentos determinados, etcétera. Entonces, tiene esa capacidad de adivinar lo que va a pensar el espectador, lo que quiere ver, lo que quiere saber, y luego resalta esas partes para hacerlo, para aumentar la parte mágica, ¿no? Con lo cual, Fraxon en todos los sentidos es un gran artista y hay que estudiar en todos sus aspectos, ¿vale? Qué maravilla la presencia de Ramón Mairata como revulsivo que de alguna manera pone a Ferran en el camino de ese estudio de la figura de José Fraxon. Y también qué interesante, ¿no? Que tenía Fraxon esa capacidad de ponerse en el lugar del espectador para adelantarse a lo que éste estaba pensando. Quizás fue por eso por lo que tuvo tanto éxito a nivel internacional y esa es la siguiente pregunta, ¿no? El por qué tuvo tanto éxito. Porque claro, llegó a trabajar en sitios impresionantes en Estados Unidos, como hemos mencionado, y con contratos muy largos. ¿Por qué tuvo Fraxon tanto éxito? Es muy buena pregunta porque efectivamente Fraxon tuvo un grandísimo éxito. Fue un artista que en el momento que aparte de que él sale de España y fue contratado en París, en el Teatro Olimpia, uno de los mejores teatros de París de ese momento, ya despega su carrera, luego hace una gira por Sudamérica, está en Argentina, en Brasil, y está varios años. Luego vuelve por España y vuelve a girar por Europa con gran éxito. Y finalmente, pues otra vez gira por Estados Unidos. Y ya cuando vuelve a Estados Unidos, antes de que empezara la guerra, Fraxon ya era una persona, era millonaria, había ganado muchísimo dinero
y podía retirarse perfectamente. Pero a pesar de eso, no terminó ahí su andadura, continuó viajando, luego se volvió a Estados Unidos cuando empezó la guerra, consiguió escaparse de la Guerra Civil Española y también de la Guerra Europea, que lo hubieran anulado como artista seguramente, como a todos los artistas de ese momento, pero él logra escaparse, viaja a Estados Unidos y en Estados Unidos también tiene un grandísimo éxito, se convierte en ciudadano americano y es llamado constantemente. Él sus giras él vivía en Los Ángeles, primero en Nueva York, luego se mudó a Los Ángeles y de ahí giraba por todos Estados Unidos, también estuvo en Cuba actuando, por Canadá e incluso también llegó a estar en el Japón y en la India. Y por supuesto luego también volvió por Europa. O sea que tuvo un grandísimo éxito, es verdad. El secreto suyo, pues son muchos factores. Fraxon mismo dice que sus secretos son los cigarrillos y que gracias a los cigarrillos él le debe todo. Y es verdad, él fue capaz en ese momento lo que importaba, lo que buscaban los agentes eran números totalmente originales, números de vodevil que fueran totalmente distintos. Y claro, una rutina de cigarrillos en la que un mago te lanza un cigarrillo al aire, claramente lo ves, saca otro, lo vuelve a tirar y saca otro. Claro, eso era lo nunca visto, lo repite hasta la saciedad, el mismo efecto de distintas formas, es totalmente engañoso, totalmente mágico y es lo que consigue, un número totalmente distinto a los demás. Luego sus números también se caracterizan, aunque sean conocidos, siguen esa originalidad. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el periódico roto y recompuesto, que es un número que todo el mundo conoce, pero a él se le ocurre la genialidad de añadir lo del trocito roto. Está rompiendo el periódico, a mitad se le cae un trozo, hace que no lo ve y cuando lo va a recomponer, todo el mundo que conoce el efecto, porque todo el mundo es un juego que lo hacían todos los magos, todo el mundo ve que se le cae el trocito, ay, va a fallar el mago, se le cae un trocito. Vamos a ver la trampa de una manera, porque verán que el periódico está entero y el trocito se ha caído, es lo que esperaba la gente. Pero claro, luego descubren que efectivamente le faltaba un trocito al periódico y el que se le había caído. Entonces siempre en sus efectos busca esa originalidad, esa distinción de alguna manera. Y luego también él es un mago gran profesional, profesional en todo sentido, una persona que preocupa por su vestuario, cómo va, la ropa que tiene, la cuida mucho, compra buenas ropas. También el maquillaje, se preocupa de estar maquillado. El tema de las luces es algo que también le interesa, tienen que ser de una forma determinada, tienen que venir de un lado. Él tiene que estar colocado en una zona específica del escenario para que se le vea bien. Todo eso lo cuida mucho, es un gran proceso profesional. Y por supuesto también su bondad, porque Fraxon no es para nada una primadona, es un mago que es muy fácil trabajar con él y él se adapta muy bien a las contrataciones. O sea que ese también sería otro de esos factores. Pero vamos, como ves, son muchos, pero lo principal desde luego son los cigarros, que como él mismo dice que es lo que le dan esa internacionalidad y que todo el mundo le quiera contratar. Pues como nos cuenta Ferran, el maestro José Fraxon supo adaptarse a su época y tuvo además una visión de marketing, como podríamos llamar ahora. Bueno, hay una curiosa anécdota con Cardini y el número de cigarrillos que terminábamos mencionando y que terminaba comentando Ferran. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esto. Pues sí, el tema de los cigarrillos y Cardini es una historia rocambolesca, porque bueno, eso ya se sabe, ya se sabía que Fraxon había algo entre Fraxon y Cardini, porque eso ya lees las conferencias que grabó cuando llegó a España en los años 70 y le preguntaron entre Puchol y Juan Tamariz y también luego Ramón Mairata en otra entrevista, y él habla que Cardini por alguna razón no se lleva bien con Fraxon. Eh, eso ya lo ves allí hay algo que pasa, ¿no? Al principio, como no conoces a Fraxon, no sabes cómo es, dices, bueno, estos se llevaban mal de alguna manera. Yo luego, según fui investigando, según fui hablando con gente que lo conoció y fui informándome en distintos medios, comprobé que efectivamente había una enemistad, pero en una única dirección. Es Cardini el que no se llevaba bien con Fraxon. Mm, ahí hay un malentendido, un malentendido, esto es muy largo de explicar, pero hay un malentendido por parte de Cardini. ¿Vale? Porque Fraxon originalmente se llamaba el Gran Olivares al principio y él enseñó a Franklin, que es un mago que también hacía cigarros y copió Fraxon, le enseñó los cigarros
Y Franklin conoció posteriormente a Cardini y le enseñó pues, lo que había aprendido y le dijo que él se lo había enseñado un mago ya que llamaba Olivares. La primera vez que se ven Cardini y Fraxon, Cardini queda prendado de la magia de Fraxon, le dice que le va a copiar sus ideas, que las va a poner en práctica porque se queda impresionado. Fraxon le dice que adelante, se convierte en amigos, son amigos durante mucho tiempo y una noche, antes de que empezara el CAT del 29 y que Fraxon estaba de gira por Estados Unidos y él empezaba en realidad unas vacaciones, iba a volver a España, Cardini se le presenta en el hotel y le dice, mire, no me contactan a nadie porque yo he intentado hacer su rutina, intento hacer lo mejor posible, pero es que eso lo quieren contactarle a usted, usted es muy bueno, entonces yo le ofrezco este dinero, le da $2.000, no sé cuánto es, pero por favor no venga más a Estados Unidos porque es que a mí no me contratan. Y Fraxon le dice, no, mire, yo no me dé el dinero porque no lo puedo aceptar, ¿vale? Dice, yo estoy contratado aquí, tengo que volver otra vez a Estados Unidos, pero no me dé el dinero. Y esa es la anécdota curiosa. Hay más historias sobre todo esto, ¿vale? Pero principalmente esa es la anécdota curiosa que está reflejada también en las entrevistas. Luego, posteriormente, Fraxon ve a Cardini en Londres y ve su número, el número que en la actualidad conocemos de Cardini, que también es maravilloso. Y Fraxon dice no se harta de repetir constantemente en todas las entrevistas que le he visto lo mismo, que ese número para él es el mejor que existe, que le dejó totalmente fascinado y que Cardini es un mago excepcional. Y también comenta que al final, aunque había una enemistad, arreglan sus problemas. Pero según yo he estado viendo, Cardini tenía un poquillo ahí de rabia todavía con Fraxon. Bueno, es una historia un poquito larga, pero más o menos esta sí resumida de alguna manera, ¿vale? Bueno, después de esto que nos cuenta Ferran, tengo la sensación de que Cardini, bueno, pues llegó a hacer ese número de cigarrillos y se convirtió en un mago extraordinario, gracias también un poco a no, gracias un poco a la figura de Fraxon, ¿no? A no haber aceptado Fraxon esa cantidad, o sea que también es curioso. Vamos a seguir un poco hablando de estos temas porque no sé qué hay de cierto en la leyenda de que Fraxon renunció a un gran premio FISEM luego, después de que se adjudicó a Geoffrey Buckingham. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esto, Ferran? Una leyenda, es algo totalmente cierto y demuestra nuevamente el carácter de Fraxon, que Fraxon tenía muchos esos detalles en el que demostraba su nobleza, ¿no? Y este es un gran ejemplo de su nobleza. Fraxon en ese momento está en Estados Unidos, recibe una carta de Dotel, su amigo francés, que le había ayudado con la radio, la creación de la radio y todo eso, y le dice que está organizando un Congreso Nacional Mundial de Magia, en el segundo que realiza en París, creo que era el segundo, es la FISEM, y que le invita a actuar, que quería que actuara y tal. Entonces, Fraxon, que no había vuelto a España desde la Guerra Civil, estaba reticente realmente a ir, ¿no? Y no sabía si ir. Finalmente va, pasa primero por España, estuvo un mes en España y luego va al Congreso. Entonces, ahí presenta la sal, hace la famosa sal, que bueno, no se sabe exactamente cómo la hace, pero originalmente Fraxon trabaja esa idea. Y ahí es cuando, por cierto, también se la muestra a Fred Capps y Fred Capps la aprende y la hace a su manera, la hace suya, ¿vale? Es un número que Fraxon no podía hacer porque decía que llenaba la sala, él estaba en el Lido, en sitios así, que había bailarinas y la sal pues quedaba en el suelo y las bailarinas no podían bailar, así que esto no me interesa y deja de hacer ese número, ¿vale? Pero antes se la muestra a Caps por lo visto. Entonces, él hace su actuación, hace la jaula, hace todos sus juegos más destacados, debería tener ese momento en la punta de los dedos, o sea, hace unos números maravillosos y que el comité queda tan maravillado que el doctor Dotel le aparta a un lado un día en el Congreso y le dice, a ver, Fraxon, nos ha gustado mucho lo que has hecho, así que vamos a darte el gran premio, el Gran Prix, el premio extraordinario, va a ser para ti. Y Fraxon le mira así asombrado y dice, no, 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 a mí no me deis este número. Yo no quiero que ese número, no este premio. Yo no quiero que me deis este premio. Yo no me hace falta. Esto puede sonar un poco a lo mejor falsamente arrogante, que no le hacía falta, pero Fraxon lo dice de corazón, le dice, yo no me hace falta, yo ya soy mayor, yo no necesito este tipo de premios. Dárselo a alguien joven que con ese premio le pueda servir en su carrera.
Alguien que en este momento el premio pueda ayudarle a triunfar, a conseguir nuevos contratos. Y es lo que dice, y no lo acepto. Entonces, de hecho, Fraxon mismo dice que se lo pueden dar a Jeffrey Buckingham por el número de bola, que por cierto es un número también muy bonito. Y así ocurre. Dotel un poco jodido, finalmente le dice, bueno, tal, y se lo dan a Buckingham. ¿Vale? Esto, como todo lo de Fraxon, son cosas que pasan, él no dice nada, pero se sabe porque queda reflejado en las actas de la FISEM. Premio otorgado a Fraxon, que rehúsa o rechaza aceptarlo y se entrega a Buckingham. Así que es una anécdota real que ya digo muestra su carácter. Pero hay otro tipo de anécdotas, ¿vale? Por ejemplo, que nadie sabe, como que por ejemplo Fraxon junto con Cantú desarrollaron lo que es la bolsa para hacer aparecer una paloma y hacer una carga. Eso lo creo lo crearon juntos. Más bien yo creo que tenía que ver mucho con Fraxon, que era el maestro de cargar cosas. Y nadie lo sabe y nadie lo comenta ni nadie dice nada. Bueno, queda solucionado este tema, pasa de leyenda a pura y absoluta realidad que se puede comprobar, porque como dice Ferran, está todo esto documentado. Y ahora un tema que para mí es muy relevante y es, bueno, de qué manera la magia de escenario ha cambiado desde la época de Fraxon. Bueno, principalmente, ¿qué ha cambiado, qué se ha perdido o qué hemos ganado por el camino? De la magia de escenario con Fraxon, pues eso es una gran pregunta. Daría para un podcast entero, porque claro, son muchos factores. En la época de Fraxon, Fraxon trabaja en la época del vodevil. Época del vodevil tenías que hacer algo original que fuera también, tratar de fuera también muy estrambótico, muy raro, porque un señor que cogiera cigarro y desapareciera en esa época era impensable. Hay que pensar que hay que recordar que en esa época no había internet, no podías ver vídeos de gente hacer cosas raras. Entonces la gente buscaba eso, la excelencia, que se marcaran, se diferenciaran de los demás. ¿Vale? Hoy en día, pues mm, no sé si se buscará eso, pero sí que es verdad que hay muchos números que son muy parecidos. Se busca a lo mejor una fórmula que triunfa y luego se trata de repetir, pero en este caso no. Era totalmente distinto lo que había que hacer. Hay muchos magos que son distintos. Por ejemplo, Mr. Electronic, fíjate que él sacaba bombillas y aparecían bombillas por todos los lados, luego una bombilla gigante, todo eso es una originalidad extrema, ¿no? Por ejemplo, Héctor Mancha ahora se hacía su número con los billetes, eso también son números muy originales. Lo de las bolas de Muñoz también son darle un toque distinto a algo que ya existe y convertirlo en algo nuevo. Entonces, eso es lo que se ha perdido de alguna manera, porque todos los artistas sí que es verdad que buscaban esa originalidad, aunque siempre había gente que trataba de copiar, pero sabían que quien quería hacer algo y quería triunfar era buscar esa distinción. Entonces, a lo mejor se sigue manteniendo porque siguen habiendo muchos artistas que son originales y buscan la diferencia, pero parece que se ha perdido eso tratando de buscar una estandarización, ¿de acuerdo? Es lo que más o menos yo creo lo que de manera muy resumida se podría decir. Efectivamente, Ferran, a lo mejor sí que, como bien dices, al fin y al cabo nos hemos acomodado de alguna forma y hemos perdido un poco ese ansia de la originalidad. Y hablando un poco de originalidad, hemos oído hablar de algunos efectos increíbles, de un repertorio de Fraxon realmente impactante. Bueno, eso será complicado, pero ¿qué podríamos destacar? No soy la persona más correcta para decir cuáles son los mejores juegos de Fraxo, porque para mí son todos tienen algo que lo convierten en extraordinario. Los números de cigarros de Jack Fraxon es una genialidad. Eso quien quiera aprender magia debería estudiar la estructura de ese juego, porque claro, imaginaros, saca un cigarro, lo pone en la mano, desaparece, lo lanza, ves cómo lo lanza, saca otro, ves cómo lo lanza y saca otro, y vuelve nuevamente a la misma, a repetir, son el mismo otra vez, lo vuelve a poner en la mano, desaparece, lo vuelve a lanzar, y lo vuelve a lanzar otra vez, y lo vuelve a aparecer, y se repite todo esto 3 veces. Y cada vez es distinta, que es lo mejor. Cada vez te engaña. O sea, la primera te dices, bueno, la segunda, tío, ostras. La tercera dices, joder, es que no tengo ni idea de cómo va. Y es capaz de aun haciendo lo mismo, hacerlo distinto y aparentemente estás viendo lo mismo, pero no estás viendo lo mismo, porque es que no es igual, te está ilusionando.
Y él tiene ese, aparte luego el clímax final, o sea que la rutina de cigarrillos es una maravilla. La rutina de cartas, que él tenía dos, una versión corta, la que nos ha llegado, porque es la que sale en los vídeos, la que podéis ver en YouTube, y luego otra más larga que él manipulaba con guantes blancos, antes que Cardini incluso, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si Cardini lo sabe, vamos, se pondría hasta arriba. Pero yo de hecho creo que Cardini, como Franklin manipulaba, como ya he comentado antes, Franklin amigo de Fraxon, y le enseñó todo y le aprendió todo de Fraxon, él aprendió ese número de manipulación. Entonces, Franklin le enseñó los cigarros, las dedales de Fraxon también, que eso tampoco nos ha llegado y no se ha podido encontrar. Aunque quizás si vemos la rutina de Cardini sería muy parecida a la de Fraxon, yo también creo. El caso es que Franklin manipulaba bolas con guantes y todo y cartas. Entonces, la rutina de Franklin es seguro que era muy parecida o casi igual a la de Fraxon. Y como se lo mostró todo a Cardini, Cardini es muy probable que tomara muchas cosas de Fraxon de manipulación con guantes. ¿Vale? Entonces la rutina de Guardini manipula al principio y se los quita. Y Fraxon también sale con un sombrero en la mano, con los guantes, manipulaba, se quitaba los guantes y seguía produciendo cartas, ¿vale? Luego optó por una versión más sencilla porque su número estrella en realidad eran los cigarrillos y le implicaba mucho práctica. Pero en ese caso, nuevamente, es una rutina original. Cuando Fraxon hace manipulación de cartas, en la que las empalma, las endorsa, eso no había otros, no había un mago que hiciera todas esas cosas, había los abanicos. El hecho de producir cartas de la boca, que se hace hoy sin parar, es otra gran invención de Fraxon y es algo que él hace, que él crea. De hecho, en las críticas lo destacan como Fraxon ha sido capaz de producir 3 veces cartas de la boca. ¿De acuerdo? O sea, que es algo que también destacable. Y luego la jaula es otra maravilla también que presenta Fraxon. Él tiene la suerte de hacer la versión de Terrier con el aparatos mecánicos que le fabricó Martin, pero luego él se le ocurre la idea de producir una nueva jaula. Aparte, él se le ocurre la idea de cubrir la jaula con una tela semitransparente que la medio ves y la jaula parece que se evapore, que desaparezca, porque es una jaula gigantesca. Las cartas ascendentes igual, aunque él utiliza una baraja mecánica, que por cierto yo la he tenido, es maravillosa, después de 50 años después funcionaba como la seda, eso es una maravilla. Y la manera en que él la presenta, les habla las cartas, les saluda, venga, ánimo, sube, no sé qué, eso es originalísimo. Y es el primero en utilizar una baraja gigante, ¿vale? Eso tampoco se comenta, pero el primer mago en utilizar una baraja gigante para hacer la Racing Card es Fraxon. A él se le ocurre esa idea, porque él se da cuenta que las cartas en el escenario no se ven. Entonces hace una gigante y las cartas suben, las puede dejar en el medio del escenario y si todo el mundo lo puede ver muy claramente la magia que ocurre ahí. Todo, las monedas, otra genialidad, es otra rutina, magia pura. Quien lo vio en ese momento, según las críticas, era asombroso como lo hacía. Y luego también, pues hay cosas que sabemos que ha hecho, los dedales no nos ha llegado, pero los dedales también debe de ser algo asombroso. Las aros también hacía magia con aros, los aros chinos. Y bueno, la radio, es que incluso la radio en ese momento cuando Fraxon creó la radio, yo he buscado referencias y solo existe, él la crea en el 36 aproximadamente. Y luego, quizá tenía la idea un poquito antes, pero en el 36 cuando empieza ya a construirla y a desarrollarla. Yo he buscado referencias y no hay ninguna radio desaparición antes. Sí, bueno, hay una en el año 1926, una revista antigua en Estados Unidos, pero él no tiene acceso a esa revista. O sea, él no estaba en Estados Unidos en ese momento y no era como hoy en día que la puedes comprar en internet. ¿Vale? Y para nada tiene que ver la radio que hace Fraxon. Porque hay que tener en cuenta el momento histórico en que la hace y la forma que la hace. Y eso es un aparato de radio gigante con un enchufe de metal escenario que suena realmente en el escenario. Que hoy en día lo decimos así y dice, bueno, pues sería muy fácil hacerlo, pero en ese momento no. Suena la radio real en el escenario, la gente no duda que el sonido viene de la radio, con lo cual es una radio real. No puede ser un armazón vacío o algo con trampa, es una radio real. Y a pesar de eso, con el enchufe que va del medio del escenario, necesita electricidad,
Y la radio la cubre, la levanta, se ve el enchufe colgando otra vez la tela por encima y por debajo el cable, y de pronto la radio deja de sonar, cae el cable y la radio desaparece. O sea, una genialidad. Otra genialidad. O sea, pues, yo destacaría todo lo de Fraxon. Era una verdadera maravilla. Yo no sé vosotros y vosotras, pero a mí me están entrando unas ganas de volver a ver los números que ya están disponibles en YouTube, y me encantaría, después de esto que cuenta Ferran, de ver a Fraxon en directo. Y para ir terminando, Fraxon no dejó nada por escrito, pero Ferran, tras estudiarle, ¿hay alguna lectura teórica que podamos extraer de su trabajo? Fraxon no deja nada por escrito. Hay algún pequeño artículo que él escribe que explica unos cuantos juegos que había aprendido de su padre y tal, pero realmente no explica su pensamiento mágico. Es algo que tienes que deducir de su propia magia. ¿Vale? Yo me entrevisté con mucha gente que le conoció, por ejemplo, Nino Guerrero, que era su alumno, de alguna manera. Y Fraxon le enseñó las cosas, le enseñó el periódico, le regaló la jaula, una champanera, tenía monedas, tenía muchísimas cosas de Fraxon, que luego se lo regaló todo eso, lo cedió al museo de David Copperfield, por cierto. Bueno, de él aprendí cositas. También de Beth Bergeron, que también había sido alumno, Fraxon le había enseñado muchas cosas. Fraxon estaba siempre dispuesto a quien quería aprender a mostrarle su magia. No tenía ningún reparo a mostrársela. Lo que pasa que, claro, efectivamente no hay ninguna reseña de la época en la que hable sobre su pensamiento teórico. Que ya digo que es algo que hay que deducir. Yo diría, ¿vale? Yo diría lo que destacaría sobre todo de Fraxon es que Fraxon es un artista que es capaz de entender al espectador, ¿vale? Ya lo he comentado antes. Fraxon ve un juego de magia, es capaz de ver cuáles son los puntos buenos, cuáles son los puntos malos, qué es lo que destaca, y es capaz de destacar la parte buena del juego. Luego, también, como es un estudioso, no simplemente vaya a hacer por azar el juego y le sale, debe más salido así. No. Él estudia muy bien el juego, lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y se adelanta al espectador. Él sabe lo que va a pensar el espectador, por dónde va a salir a esto, la trampa va por aquí. Entonces voy a tratar de destacar esta parte para que el espectador no piense que lo hago así, ¿no? Es una especie de pistas falsas, pero no exactamente unas pistas falsas. Pero sí esa idea de Juan de voy a pensar como lo que va, las soluciones que va a tener el espectador y se las desarmo. Más o menos solía hacer esto Fraxon. De hecho, una de las cosas muy graciosas que utilizaba, él imaginaba a un espectador que le hacía una pregunta. Cuando hace el juego de los billetes, por ejemplo, es el ejemplo más claro, pero lo hacía muy a menudo con otros juegos. Él hace un juego en que saca un billete, se sube y dice, voy a aparecer aquí 25, no sé cuántos billetes. Y entonces mira un espectador y dice, ¿cómo que dice en la manga? No, en la manga no tengo nada. Y claro, nadie le ha dicho nada, pero tampoco la gente que está más atrás oye, pero él pone en voz a un espectador imaginario lo que en ese momento estaba pensando el espectador, que a lo mejor tenía algo en la manga. Y eso le da pie a subirse la manga, acentuar el hecho de que no hay nada en la manga y mostrar que también está todo, que no hay nada. Muchísimas gracias, Ferran. Creo que ya podemos decir que hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. De nuevo, gracias a Ramón Mairata por esa introducción espectacular sobre Fraxon. Muchas gracias a Ferran Rizo por todo su trabajo y por haberlo desgranado y haber respondido a estas preguntas tan bien. Ha sido de verdad un auténtico placer. Nos entran ganas ya de ponernos, no sé si a manipular cigarrillos, pero desde luego a conocer, a estudiar y a indagar en la figura de José Fraxon. Así que, amigos y amigas, bribones y bribonas, toca manipular cigarrillos, así que cento machento. Y esto se acaba. Pero antes, suscribiros a Páginas en un clic, nuestro newsletter. Es gratuito y a partir de ahora vendrá lleno de contenido mágico y lo mejor de todo, tendréis acceso a sorpresas muy potentes para los amigos y amigas de la familia Páginas. En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.